Haz lo que quieras, pero que te guste. Una vez que tengas familia, es lo que vas a hacer el resto de tu vida. ¿Estás diciendo que no te gusta tu vida? No dije eso. Oye, Julius, ¿crees que eres el único que no cumplió sus sueños? Rosalina Rochelle Rock nació a finales de los años 40 en un hogar conformado por sus padres, Jen y Maxine, junto a sus dos hermanos, Mike y Charlotte, en un hogar de clase media baja, donde ambos padres tenían que trabajar hasta tarde, y siendo su hermano Mike un irresponsable y su hermana Charlotte muy pequeña, la responsabilidad de criar a sus hermanos recayó encima de ella, responsabilidad que creía le correspondía al hermano mayor. Rochelle crecería al igual que su futuro esposo Julius en la época de la segregación racial. Ya hablamos un poco acerca de esto en videos anteriores, el cómo afectó a los hombres afroamericanos de la época. Pero, ¿cómo fue para las mujeres? Durante esos años, las mujeres sufrieron 3 tipos de discriminación: racial, clasista y por el simple hecho de ser mujeres. Muchas familias negras solo podían vivir en ciertos barrios, con casas en peores condiciones y menos servicios públicos, limitadas a trabajos mal pagados como el servicio doméstico, fábricas, cuidado de niños, y con pocas posibilidades de ascenso, hasta el surgimiento de la primera mujer afroamericana elegida en el Congreso de Estados Unidos, representando a Brooklyn, convirtiéndose posteriormente en la primera mujer afroamericana en postularse a la presidencia de Estados Unidos, luchando durante su mandato en el Congreso por la igualdad de género y los derechos civiles. Esta mujer se convertiría en la inspiración y modelo a seguir de una pequeña Rochelle, quien en su infancia tenía muchas ganas de seguir estos pasos, convertirse en reportera, ganar el Pulitzer, pero sobre todo exponer las injusticias a las que son sometidas las personas afroamericanas. Pero la temprana experiencia de su madre y su desaprobación a todo lo que quería le impidieron soñar algo más que lo ambiguo en el sueño y fantasía de su madre: ser millonarios. Una vez terminada la segregación racial, Maxine crió a Rochelle con base en las apariencias, haciendo creer al mundo que eran parte de una clase superior, por lo que Rochelle siempre creyó que merecía más de lo que tenía. Al mismo tiempo en que su madre le demostraba su desaprobación, desde muy pequeña prefirió pasar todo su tiempo con su padre, quien, a pesar de llevarla a jugar y apostar, algo que en un futuro odiaría, era la única persona que podía ponerla feliz y hacerla reír en un instante. Durante una noche en que salió con sus amigas, se encontró con un hombre alto que le pareció muy atractivo, excepto por los calcetines que llevaba. Y años más tarde, luego de utilizar un condón defectuoso, nació su primer hijo, Chris. A partir del nacimiento de su tercera hija, Tonya, y el comienzo de su proyecto de vida en Bed-Stuy, Rochelle no solo se hizo la idea de que nunca sería millonaria, sino que nunca tendría la vida que ella esperaba, consiguiendo trabajo como recepcionista, vendedora, mesera, guardia de cruce, entre otros. Y a cualquier problema, sin importar de lo que se tratara, abandonaba el empleo, bajo la justificación de que su esposo tenía 2 empleos. La mayor parte del tiempo, Rochelle resulta ser más una carga que un aporte económico. Por una parte, rechaza la ayuda de las personas cuando se enteran de su realidad, pero deja caer toda la presión en su familia y esposo, a quienes no dudaría en dejar sin comer o sin alguna de sus necesidades básicas por mantener una imagen. Y todo esto es gracias al tipo de mandato que mantiene. Antes de seguir, aclaremos un punto. El modelo de crianza que utiliza Rochelle con su familia, en especial con Chris, es todo lo que no se debe hacer, pero es el resultado de una crianza deficiente que ha avanzado durante generaciones y que arrastra problemáticas y estigmas sociales de la época. Como una mujer sumamente autoritaria, la crianza de Rochelle se basa en la intimidación, manipulación y el control emocional. Durante toda la serie podemos escuchar a Rochelle amenazar con golpes e insultos a sus hijos, si es que hacen algo remotamente sospechoso, la mayoría de veces quedándose solo en palabras, y cuando esto no funciona, recurriendo a la manipulación y control emocional. Como les dije anteriormente, la vida de Rochelle se resume en esconderse tras una máscara, y esto aplica de igual forma con su familia. Con Julius como el único aporte económico de la familia, las funciones del hogar recayeron en Rochelle: el mantener limpia la casa, hacer la comida y dejar todo en orden.
Hasta que durante uno de los episodios, Julius deja de trabajar momentáneamente y comienza a hacerse cargo de las labores del hogar, demostrando no solo que es capaz de hacerlo mucho mejor que Rochelle, sino que ella en verdad no está haciéndolo bien, manipulando a Julius y haciéndolo sentir mal por esto, viéndose obligado a fingir que no puede hacerlo por sí solo, teniendo que necesitar la ayuda de Rochelle y manteniendo así esta mentira sobre su aporte en la familia. La mayoría de ocasiones, Rochelle quiere ser la cabeza del mando de la familia sin tener la presión y obligaciones de ser la cabeza de la familia. Comprando zapatos, salas, endeudándose y despilfarrando el dinero de Julius, utilizando una parte para comer dulces y chocolates a escondidas, o guardar su propio dinero, aun cuando la familia lo necesite. En más de una ocasión, parece que Rochelle es la única que no se ha enterado de la situación económica familiar, habiendo episodios sumamente polémicos del personaje que ejemplifican estas conductas. Como pueden ver en esta gráfica, más del 70% de las personas que ven estos videos no están suscritos. Así es que, ¿qué esperas? Por favor, suscríbete. Ayúdame a llegar a la meta del 1.000.000 este año. Durante el episodio Vales de Comida, Julius encuentra en su trabajo $200 en vales de despensa, por lo que este mes contarán con un ingreso extra para comprar comida, y una vez paguen cuentas como la de la luz, el agua o el teléfono, el resto del dinero se propone ser utilizado para salir en familia. Así es que Rochelle va al supermercado con sus hijos, y cuando está a punto de pagar con los vales, termina escondiéndolos y pagando las compras con dinero en efectivo, ofreciendo los vales de despensa y malbaratándolos a mitad de precio, hasta que se encuentra con otra de sus amigas, finalmente utilizando los $200 en vales para que una estilista le arregle el cabello, y desacompletando el dinero del recibo de electricidad. Pero el ejemplo más claro podemos verlo en el episodio más polémico de la serie. Luego de todos los maltratos y responsabilidades ilegítimas que Chris debe aguantar, alza la voz cuando su madre lo envía a lavar platos mientras sus hermanos ven la televisión. Una conducta que se ha repetido en más de un episodio. Pero esta vez sería diferente. Chris le reclama a su madre por esta petición, diciendo que no hará nada, a menos que sus hermanos también. Por lo que Rochelle le quitaría toda clase de ayudas y privilegios de vivir ahí. Chris intenta sobrellevar la situación, hasta que Rochelle comenzó a buscar cualquier cosa para reclamarle, terminando con Chris saliendo de casa. Todo el episodio intenta crear una especie de debate sobre la obediencia que deben tener los hijos con los padres, y podría intentar defender a Rochelle mencionando que la serie es contada completamente desde la perspectiva de Chris, quien pasa la mayor parte del día en su escuela o trabajando, y quizás no conozca el modus operandi de su casa cuando él no está. Pero hay 87 episodios diciéndote lo injusto que es la vida de Chris, y ejemplos como este hay por montones. Una crianza que intenta satirizar a las mujeres afroamericanas de la época, y resaltando tanto sus deficiencias que hacen ver a Julius, un padre menos que promedio, como el mejor de todos en comparación. Aparentemente para la mayoría del público, Rochelle queda estancada en su papel, pero es el único de los personajes que consigue su objetivo desde el principio. Desde el primer momento en que la familia llega a Bed-Stuy, Rochelle se da cuenta de la realidad del barrio, apareciendo justo antes de la epidemia de drogas que invadiría toda esa época, pero Rochelle consiguió que sus hijos nunca se vieran involucrados. En un barrio con padres de 12 años, donde el crimen era algo completamente normal y una actividad económica que todos conocían, quién, dónde y cómo se hacía, con altas tasas de consumo y venta de drogas, ninguno de sus hijos termina en una de estas situaciones. Un logro que, aunque no lo parezca, es prácticamente solo de ella. Chris lo menciona varias veces en la serie. Julius era un padre muy ausente por las extensas jornadas laborales que tenía, por lo que solían verlo de vez en cuando, a la hora de la cena o antes de dormir. Así es que la crianza de sus hijos estaba a cargo casi completamente de Rochelle, con gritos, manipulación, amenazas, pero consigue algo contra todo pronóstico. Y es en este punto cuando más me recuerda a Lois, proponiéndose proteger a sus hijos y hacerlos algo medianamente útil para el mundo. Y aun cuando sus planes iban cambiando, terminó consiguiendo lo que quería. Pero tú, ¿qué piensas?
Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima.